Hola, ¿qué tal? Tiempo para las noticias de Asturias en este jueves 18 de octubre. Sus Majestades los Reyes ya están en Oviedo para presidir mañana la solemne ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor. Hoy, actos por separado y en conjunto. La reina ha estado en la Fábrica de la Vega para conocer de cerca a Martin Scorsese en el encuentro que mantuvo con jóvenes cineastas en la antigua fábrica que tanto juego ha dado en esta edición de los premios. Mientras, el rey Felipe VI recibió al patronato de la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria en el Principado. Ya juntos asistieron en el Auditorio de Oviedo al 27º concierto de los premios ofrecido por la OSPA. Imagen sin duda de entrada de una jornada que nos deja otros contenidos en titulares. Fernández reclama un régimen estable del precio de la energía para evitar cierres como el de Alcoa. 23.000 trabajadores del metal en Asturias convocados a secundar 12 días de huelga. La policía despliega alerta de seguridad nivel 4 en Oviedo para la jornada central de los premios Princesa. Los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado han consensuado finalmente un posicionamiento común que harán público a través de una declaración institucional, mostrando su oposición frontal al cierre de las fábricas de Alcoa en Avilés y en La Coruña. Para el presidente del Principado, Javier Fernández, no es momento de especular sobre la decisión de Alcoa, sino de trabajar para revertir la situación. Es decir, que se busque una fórmula estable. Una fórmula estable a través de la cual estas empresas que consumen mucha electricidad puedan tener unos precios asequibles y una garantía de que esos precios no se vayan modificando cada año, porque esa incertidumbre sí que es perjudicial para ellos. Eso es lo que se planteó desde que desapareció la tarifa G4, que ya hace varios años, y también interviene en la Unión Europea. Se trata de, en todo caso, de ayudas de Estado que deben de ser aprobadas, pero en todo caso yo prefiero que no hablemos de eso en este momento. Es verdad que hay que buscar un régimen estable que no hemos sido capaces de encontrar todos estos años, pero ahora se está produciendo una deslocalización con un sistema que está aprobado y que la compañía en ningún caso había manifestado que resultara insuficiente. Muchas gracias. Alcoa, que anunció ayer el cierre de sus factorías de Avilés y La Coruña, alegando como uno de los principales motivos el alto precio de la electricidad y dejando a más de 600 trabajadores en la calle, recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de su factura de la luz en los últimos 10 años, a través de las subastas de interrumpibilidad, sistema por el que se paga a las empresas de gran consumo energético por la disposición a desconectarse en caso de necesidad para el sistema. Alcoa era el principal actor en esas subastas, abarcando aproximadamente el 30% de ellas y adjudicándose el año pasado, por este concepto, unos 90 millones de euros. Por otro lado, Alcoa, el mayor productor estadounidense de aluminio, registró pérdidas por importe de 36 millones de euros en el tercer trimestre del año, frente al beneficio de 98 millones de euros correspondiente al mismo periodo de 2017, según informó la empresa. La compañía estadounidense afirma que las plantas de Avilés y La Coruña son las menos productivas del grupo, debido, señalan, a problemas estructurales intrínsecos. Viva el lenguaje eufemístico. 23.000 trabajadores del metal asturiano están llamados a 12 jornadas de huelga entre noviembre y diciembre. En concreto, la huelga afectará a los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de noviembre, además del 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de diciembre. Las organizaciones advierten que estas jornadas de huelga son la primera parte de las movilizaciones y que si los empresarios siguen sin buscar un acuerdo, no descartan un paro indefinido.
Las aguas bajan turbias en lo que se refiere a la situación laboral en Asturias. Los dirigentes sindicales del metal han dicho que han tomado la decisión de afrontar estas jornadas de huelga ante lo que consideran cerrazón y actitud intransigente por parte de la patronal Femetal. Dicen que los empresarios quieren quitarles el complemento de antigüedad de un 5% e incrementar el salario tan solo un 1,5%. Los sindicatos piden un 3%. Así califican de inmovilista e indecente la posición de Femetal y reclaman a los empresarios que repartan la riqueza en un momento en el que están teniendo importantes beneficios. Que esta es la primera parte de las movilizaciones y que habrá continuidad a estas movilizaciones de forma contundente si al final de las mismas pues no hay un acuerdo. Y para que esas movilizaciones puedan tener una respuesta razonable a través del acuerdo, nosotros volvemos a insistir y manifestar a Femetal nuestra intención de llegar a acuerdos, pero que en ningún caso, en absolutamente ningún caso, pueden ir en la línea de los que está planteando en la actualidad. Las centrales también recuerdan que las organizaciones sindicales ya hicieron hace tiempo concentraciones en señal de protesta por este motivo y afirman ahora que no les queda otro remedio que ir a la huelga. Y mientras unos se van a la calle, otros buscan su futuro laboral. El Palacio de Congresos de Oviedo acogió hoy a más de 250 personas desempleadas de Galicia y Asturias para impulsar su inserción sociolaboral en el encuentro Semillas. Estas personas han participado en los últimos meses en el programa gratuito Vives Emplea, mejorando sus competencias para encontrar empleo. Empresas y expertos en recursos humanos y desarrollo personal les impartieron talleres sobre cuestiones clave para enfocar la búsqueda de trabajo, como el uso de portales de empleo, el funcionamiento de las agencias de colocación o los procesos de selección. Los participantes vienen de los municipios de Villagarcía de Arousa, Pontevedra, Santiago, La Coruña, Comarca de la Sidra, Cabranes, Pola de Lena, Gijón y Oviedo. Lo veían al inicio, los Reyes ya están en Oviedo. Mientras don Felipe iniciaba las audiencias en el Hotel Reconquista, doña Leticia se desplazó hasta la Fábrica de la Vega para disfrutar de una tarde de cine, con una compañía muy especial, Martin Scorsese. Doña Leticia llegó a La Vega directamente desde el aeropuerto. Allí, a la llegada a la fábrica, la esperaban el propio Scorsese, la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, el consejero de Educación, Genaro Alonso, y el alcalde de Oviedo, Venceslao López, que anda como un niño con zapatos nuevos con el uso que durante estos días se ha dado a la Fábrica de la Vega. La reina saludó, sonrió, conversó y recorrió junto a uno de sus ídolos cinematográficos las naves que son historia viva del pasado industrial ovetense. Tras saludar al numeroso público congregado en la factoría Scorsese, ya pasó a ser una espectadora más, eso sí, desde primera fila, para seguir muy de cerca el acto en el que el cineasta ítalo-norteamericano departió con jóvenes directores, guionistas y creadores. Scorsese, que ya congregó ayer tarde en Gijón a cientos de seguidores, se ha convertido, por derecho propio, en el premiado estrella de esta edición. La otra estrella, un año más, y ya van 15, sigue siendo ella, la reina. La reina doña Leticia es un año más una de las protagonistas de los premios Princesa, unos premios a los que primero acudió como periodista cuando trabajaba en Televisión Española y tras su boda como princesa, y actualmente como reina de España. Desde 2003 hasta hoy han pasado 15 años que, como decía Gardel, de los 20 no son nada. Dicen que el tiempo es un juez inexorable y dicen también que su paso, el del tiempo, a unos nos trata mejor y a otros peor. Entre estas dos imágenes han pasado 15 años. En la primera, Leticia Ortiz era la presentadora del telediario de la 1 de Televisión Española, periodista ovetense, entrevistada en 2003, sin saberse nada de su noviazgo por una extinta televisión local ovetense. En la segunda, 15 años después, es la doña Leticia Ortiz de hoy en día, reina de España. Los que saben de esto dicen que ha cambiado, no solo vestuario y peinado, sino rasgos de su rostro y otras partes del cuerpo. 15 años de diferencia, 3 lustros, década y media. Decía Gardel que 20 años no son nada. ¿Y 15?
Del pasado al presente, ya que en el Teatro Campo Amor se ultiman los preparativos para tenerlo todo a punto de cara a la solemne ceremonia de entrega. La ceremonia comienza a las 6:30 de la tarde, si bien desde una hora antes el ambiente es espectacular. Pasarelas de famosos entre los invitados al acto, premiados, políticos, empresarios, caras conocidas unas y anónimas otras, en lo que es la cita con más glamour de las que se producen en todo el año en Asturias. Los aledaños del teatro a tope para presenciarlo todo. La policía desplegada, los contrarios a la monarquía gritando desde la escandalera, las gaitas haciendo barrera física y acústica. Ya a las 6:25, con puntualidad suiza, británica y española, llegan los reyes para presidir el acto cultural más importante de nuestra región. Por cierto, 5 ministros del gobierno de Sánchez están mañana en la ceremonia. Con motivo de la celebración de todos los actos previstos por la entrega de premios de los Princesa de Asturias, el área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo ha establecido una serie de restricciones de tráfico a partir de mañana. Así, hasta las 4 de la tarde del sábado, queda prohibido el estacionamiento de vehículos en las calles Arquitecto Reguera, Ventura Rodríguez, Juan Benito Argüelles y Toreno, y el viernes 19 de octubre también en la calle Asturias. El viernes 19, a partir de las 4 de la tarde, quedarán cortadas al tráfico las calles Uría, tramo entre calle Independencia y Fruela, Toreno, todas las que circundan el Hotel de la Reconquista, así como Argüelles, Alcalde García Conde y las circundantes a la zona del Teatro Campo Amor. Estas medidas de tráfico se mantendrán hasta la finalización del acto, por lo que Seguridad Ciudadana aconseja la utilización de las rondas, evitar la circulación hacia el centro urbano y el uso del transporte público. Mañana es 19 de octubre, Día contra el Cáncer de Mama. Para hablar de él, tenemos esta noche aquí con nosotros a Margarita Fuente, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Mama. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuántas mujeres hay en España aproximadamente con esta enfermedad? Nuevos casos detectados en este año, en el año 2017, 32.000 y pico, casi 33.000 nuevos casos. Ha crecido del año 2012 al año 2018, ha crecido un 30% en incidencia, o sea que es una cifra realmente importante. ¿Se puede salir actualmente del cáncer de mama? Bueno, yo creo que hay que ser optimista, la verdad. Los datos que nosotros manejamos es que en el 90% de los casos la supervivencia es en los 5 años desde la detección de la enfermedad está ahí, ¿no? O sea que 90% salen adelante. Es una cifra también muy elevada, esa es la parte positiva. ¿Hay claves para salir de este cáncer? Bueno, cuestiones médicas no voy a entrar, porque yo no soy médico. Evidentemente hay muchos tipos de tumor y yo, por lo que oigo a los profesionales y a los investigadores, depende mucho también del tipo de tumor. Hay tumores más agresivos, menos agresivos, ¿no? Pero luego ya está la parte, digamos, en donde la persona puede hacer mucho para salir de ello. Hay que tener una actitud, yo creo que muy positiva, afrontarlo con mucha energía, con muchas ganas de lucha, de salir para adelante. Muy importante el apoyo familiar, muy importante los buenos hábitos, el ejercicio, el seguir, por supuesto, todas las indicaciones que hacen los médicos, y yo creo que con esas claves y el apoyo del entorno que esa persona pueda tener, yo creo que se logra salir adelante. ¿Cómo se puede prevenir este cáncer? ¿Se pueden con revisiones? Claro, a ver, ahí está la parte de autoexploración que todas las mujeres yo creo que tenemos que incorporarlas en nuestro día a día. Pues al salir de la ducha, el hacer de vez en cuando exploraciones a las mamas, cualquier síntoma que se pueda detectar inmediatamente, por supuesto consultarlo con el médico, no digamos ya si se detecta algún bulto, por ejemplo, ¿no? Y luego ya está lo que se llaman los cribados, que es cuando por parte de la administración o por parte de tus propios médicos, ¿no? Te llaman para acudir a hacer una mamografía una vez al año, ¿no? La frecuencia varía un poco también de las edades, pero bueno, yo creo que ahí las mujeres tenemos que concienciarnos de que esas pruebas tenemos que acudir y las revisiones son fundamentales. Entonces yo creo que eso, todas tenemos que interiorizarla.
¿A partir de qué edad es recomendable hacer revisiones frecuentes? Bueno, yo, claro, los médicos hablan a partir de los 50, pero incluso en algunos foros yo he escuchado también, y repito, no soy médico, pero he escuchado que incluso en determinadas ocasiones, a veces por debajo de esa edad, ya sería conveniente empezar a hacer mamografías. Por otro lado, si existen casos en la familia recurrentes, pues a lo mejor ahí sí que es necesario desde mucho antes, claro, todo depende un poquito de las circunstancias, pero bueno, en unas circunstancias normales la edad que se está manejando suelen ser los 50, a partir de los 50 años en una mujer. Hablaba antes de que una de las claves fundamentales es el apoyo de la familia. ¿Cómo debe ser ese apoyo? A ver, el cáncer, todo tipo de cáncer, ¿no? Pero el cáncer de mama tiene muchas connotaciones. Por un lado tiene una connotación física muy importante, porque en muchos casos se produce una mastectomía y eso para una mujer tiene un impacto físico y emocional muy grande. Aparte del aspecto físico, que en muchas ocasiones, debido a los tratamientos, durante la fase de tratamiento cambia, ¿no? Notablemente, se puede llegar a engordar, se pierde el pelo, la piel sufre, todo ese tipo de cosas pues a una mujer le influye. El apoyo de la pareja, por ejemplo, si esa persona tiene pareja, yo diría que es básico en el 90% de los casos. El apoyo de toda la familia, el apoyo de los amigos, de las amigas, yo creo que es algo realmente es necesario. Yo diría ya no fundamental, es que es realmente necesario, ¿no? Luego, claro, tiene muchos impactos en otros ámbitos, en el tema laboral también, la comprensión por parte de la sociedad de que, bueno, se trata de esa enfermedad que puede hacer que una persona durante unos meses de su vida esté, digamos, en un stand-by, ¿no? Claro. Eso tiene que entenderse también y desde el punto de vista laboral las empresas deberían también tenerlo en cuenta. ¿Cómo valora el material cedido por la Fundación Amancio Ortega? Hombre, en la asociación todo lo que sea favorecer la bondad de los tratamientos, favorecer la investigación, favorecer el que haya unos buenos instrumentos de los que los médicos se pueden servir para poder sacar adelante a las personas, lo vamos siempre a valorar estupendamente, con lo cual desde la asociación, desde luego, la valoración que hacemos es muy positiva. Todo lo que sea ayudar a salir de esta enfermedad, a ayudar a curar, a ayudar a mejorar los tratamientos, la calidad de vida de las personas, en definitiva, necesariamente es positivo. Claro. ¿Se impulsa la investigación del cáncer de mama? Bueno, sí, a ver, la investigación oncológica, nosotros en la asociación, pues ya lo dije muchas veces, es algo que es un pilar, es uno de los tres pilares fundamentales. En estos momentos en la asociación, de todos los proyectos que hay un tanto por ciento muy elevado que está específicamente invertido en proyectos de cáncer de mama. Creo recordar ahora que son 7-8 millones de euros los que están, de los 18 que el año pasado la asociación dedicó a investigación oncológica, unos 7-8 millones, creo recordar, es para proyectos relacionados con cáncer de mama. Se está avanzando mucho, por suerte. ¿Qué actos hay programados para este año, para concienciar? Bueno, nosotros ya hemos tenido varios. Ayer, por ejemplo, en Mieres hubo una charla, hubo una merienda solidaria en Loarca, ha habido otra charla en Tineo, y mañana, que es justamente el día, ¿no? Nosotros aquí en Oviedo mañana vamos a tener una concentración que se va a hacer también a nivel nacional en la explanada de consultas externas del Hospital Central de Luca, donde vamos a levantar las manos, el lema es levanta tu mano. Entonces esas manos van a estar, las vamos a llevar unas pinturas especiales, las vamos a teñir de rosa, y con las manos levantadas toda la gente que allí nos va a acompañar, que vamos a estar acompañados por médicos, por jefes de servicio, oncología, voluntarios nuestros, y esperemos que mucha gente se sume. Bueno, pues es un momento de levantar las manos y es, digamos, un acto de sensibilización y sobre todo de recuerdo, ¿no? A todas las mujeres que están pasando por ello y a todas las familias, que también se sufre en las familias, lógicamente. Claro. Pues, ¿pueden dar un mensaje a esas mujeres, a esas familias que lidian con esta enfermedad? Bueno, yo me gustaría transmitirles, yo creo que un mensaje de esperanza, ¿no? Yo he pasado por un cáncer de mama hace muchos años y aquí estoy, es decir, que yo siempre digo que el futuro, que en ese momento cuando se diagnostica la enfermedad es un futuro negro, incierto, oscuro y del que no se sabe uno si va a poder salir,
pues el futuro existe y se llega a salir en muchos casos. Hay que luchar, hay que poner mucha energía por uno mismo, pero se sale. Entonces yo transmito esa esperanza, ese optimismo y bueno, pues un mensaje de esperanza, yo diría. Para aquellas personas que quieran colaborar con la asociación, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, existen muchas maneras, desde acudir a nuestra sede, que está en la sede provincial, está aquí en Oviedo, en la calle Uría 26, a través de nuestra página web, acc.es, se pone Asturias y también ahí se puede tener todo tipo de información. Hay una parte donde se puede hacer donativos, hay una parte donde se puede hacer socios, no solamente en nuestra sede, sino a través online. Hay una parte de información de cómo se puede colaborar a través del voluntariado, los diferentes tipos de voluntariado que existen. Es decir, que yo creo que entrando en la página o acudiendo a nosotros podemos informar y es muy fácil colaborar. Muchas veces es simplemente haz un donativo, pinchas en la página y ahí ya puedes donar lo que tú quieras o hacerte socio, porque el hacernos los socios para nosotros es un capítulo importantísimo, porque nos permite poder afrontar todos los programas que tenemos, ¿no? Ahora en Asturias tenemos ya casi 7.000 socios, o sea que estamos en una cifra grande y ojalá que podamos seguir aumentándola. Pues muchísimas gracias, Margarita Fuente, le deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y ahora, deportes, nos vamos con Fernando Alonso. Y en los deportes hablamos hoy precisamente de un asturiano que en su día fue premio príncipe de los deportes. Hablamos de Fernando Alonso, que lidera el Mundial de Resistencia con 84 puntos y que tras lo ocurrido en Fuji, Japón, donde la salida del safety car le privó de la victoria, espera conseguirla de nuevo en Asia, más concretamente en el circuito chino de Shanghái. El piloto vetense está empatado a puntos en la cabeza de la tabla con otros dos pilotos, Nakajima y Buemi, si bien todos los analistas y expertos consultados sobre esta competición son claros al señalar que será el nano quien, salvo desgracia, se haga con la victoria final, una vez que ya se haya sobrepasado el ecuador del campeonato. Y hasta aquí la información de hoy en Asturias. Nos vamos deseando que el futuro de los trabajadores de Alcoa sea el más halagüeño para ellos y sus familias. Por ahora ya han conseguido algo tremendamente difícil en Asturias y España, que es poner de acuerdo a todos los grupos políticos, al menos aparentemente. Ahora les toca a ellos, a los políticos, mojarse y solucionar problemas, que para eso han sido elegidos. Recuerden que estamos en contacto en el correo electrónico opinion@esasturias.tv y en el WhatsApp 722-601-868, donde pueden enviarnos todos los vídeos. Les dejamos con el tiempo y el Magazine Y. Gracias por su atención y buenas noches.